¿Sabías que hay un secreto oculto en las páginas de la Biblia que pocos se atreven a revelar? Un versículo tan impactante y transformador que muchos líderes religiosos lo evitan, las congregaciones prefieren ignorarlo y los escépticos intentan desacreditarlo. Este pasaje contiene una verdad tan poderosa que tiene el potencial de cambiar por completo tu fe, tu perspectiva espiritual y tu relación con Dios. ¿Por qué es tan temido? Porque revela una conexión directa con lo divino que puede derribar barreras entre este mundo y el Creador. Quédate conmigo, porque en este video vamos a desentrañar el misterio de este versículo. Prepárate para descubrir algo que desafiará todo lo que creías saber y te pondrá frente a una decisión que transformará tu vida. El enemigo espiritual no quiere que descubras esta verdad, porque sabe el poder que tiene para acercarte a Dios de una manera que jamás imaginaste. En el Evangelio de Mateo 7, 21-23, encontramos estas palabras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Este pasaje no es solo un texto bíblico, es una advertencia profunda que nos llama a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones. Nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a considerar si realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Este versículo expone algo que muchos prefieren ignorar: la fe no es solo cuestión de palabras o de acciones externas, sino de una transformación auténtica del corazón. Nos confronta con una verdad incómoda: declarar que seguimos a Cristo no es suficiente. La verdadera conexión con Dios requiere obediencia, integridad y una relación genuina con Él. Pero, ¿por qué tantas personas evitan hablar de esto? Porque este mensaje desafía la hipocresía religiosa, las apariencias y la comodidad espiritual. Nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre nuestras motivaciones y prácticas. Vivimos en una sociedad obsesionada con las apariencias y los logros visibles. Este versículo rompe con esa mentalidad moderna al recordarnos que las obras externas, por grandiosas que sean, no garantizan nuestra salvación. El consumismo ha llegado incluso a la fe, donde a menudo se priorizan los eventos espectaculares, los números de seguidores o los milagros visibles, mientras se descuida lo más importante, la transformación interior. Este pasaje nos llama a alejarnos de esa superficialidad y a abrazar una espiritualidad profunda, centrada en la obediencia a la voluntad de Dios. También nos desafía personalmente, porque exige una introspección honesta. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado en la complacencia espiritual o hemos buscado justificar nuestras acciones con rituales vacíos? Este versículo nos obliga a preguntarnos si nuestra fe es auténtica o si simplemente estamos siguiendo una rutina cómoda. En un mundo que glorifica el ego y la independencia, es un recordatorio de que la verdadera fe implica sumisión a Dios y una vida vivida en completa dependencia de Él. Pero hay algo aún más importante. Este mensaje no solo nos llama a reflexionar, sino a actuar. Si entendemos el peso de estas palabras, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Este versículo nos invita a una transformación radical, a dejar de lado las excusas y a comprometernos con una vida que refleje el amor, la santidad y la verdad de Dios. No se trata de perfección, sino de autenticidad, no de impresionar a los demás, sino de vivir una vida que honre a Dios en lo más profundo. ¿Sabías que hay un secreto oculto en las páginas de la Biblia que pocos se atreven a revelar? Un versículo tan impactante y transformador que muchos líderes religiosos lo evitan, las congregaciones prefieren ignorarlo y los escépticos intentan desacreditarlo. Este pasaje contiene una verdad tan poderosa que tiene el potencial de cambiar por completo tu fe, tu perspectiva espiritual y tu relación con Dios. ¿Por qué es tan temido? Porque revela una conexión directa con lo divino que puede derribar barreras entre este mundo y el Creador. Quédate conmigo, porque en este video vamos a desentrañar el misterio de este versículo. Prepárate para descubrir algo que desafiará todo lo que creías saber y te pondrá frente a una decisión que transformará tu vida. El enemigo espiritual no quiere que descubras esta verdad, porque sabe el poder que tiene para acercarte a Dios de una manera que jamás imaginaste. En el Evangelio de Mateo 7, 21-23, encontramos estas palabras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Este pasaje no es solo un texto bíblico, es una advertencia profunda que nos llama a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones. Nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a considerar si realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Este versículo expone algo que muchos prefieren ignorar. La fe no es solo cuestión de palabras o de acciones externas, sino de una transformación auténtica del corazón. Nos confronta con una verdad incómoda. Declarar que seguimos a Cristo no es suficiente. La verdadera conexión con Dios requiere obediencia, integridad y una relación genuina con Él. Pero, ¿por qué tantas personas evitan hablar de esto? Porque este mensaje desafía la hipocresía religiosa, las apariencias y la comodidad espiritual. Nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre nuestras motivaciones y prácticas. Vivimos en una sociedad obsesionada con las apariencias y los logros visibles. Este versículo rompe con esa mentalidad moderna al recordarnos que las obras externas, por grandiosas que sean, no garantizan nuestra salvación. El consumismo ha llegado incluso a la fe, donde a menudo se priorizan los eventos espectaculares, los números de seguidores o los milagros visibles, mientras se descuida lo más importante, la transformación interior. Este pasaje nos llama a alejarnos de esa superficialidad y a abrazar una espiritualidad profunda, centrada en la obediencia a la voluntad de Dios. También nos desafía personalmente, porque exige una introspección honesta. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado en la complacencia espiritual o hemos buscado justificar nuestras acciones con rituales vacíos? Este versículo nos obliga a preguntarnos si nuestra fe es auténtica o si simplemente estamos siguiendo una rutina cómoda. En un mundo que glorifica el ego y la independencia, es un recordatorio de que la verdadera fe implica sumisión a Dios y una vida vivida en completa dependencia de Él. Pero hay algo aún más importante. Este mensaje no solo nos llama a reflexionar, sino a actuar. Si entendemos el peso de estas palabras, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Este versículo nos invita a una transformación radical, a dejar de lado las excusas y a comprometernos con una vida que refleje el amor, la santidad y la verdad de Dios. No se trata de perfección, sino de autenticidad, no de impresionar a los demás, sino de vivir una vida que honre a Dios en lo más profundo. Imagina cómo sería el mundo si cada persona viviera su fe de manera auténtica, reflejando amor, justicia y verdad en todo lo que hace. Este versículo tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino también comunidades enteras. Nos desafía a hacer luz en un mundo que a menudo se pierde en la superficialidad, llamándonos a vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Al aceptar este mensaje, no solo transformamos nuestra relación con Dios, sino que nos convertimos en agentes de cambio, llevando esperanza y verdad a quienes nos rodean. Este es un recordatorio de que nuestra fe tiene el poder de impactar profundamente no solo nuestro interior, sino también el mundo que nos rodea. Dejar atrás las máscaras y vivir una vida que realmente refleje la voluntad de Dios no es un camino fácil, pero es el que nos conduce a una transformación verdadera. Este mensaje tiene el poder de cambiar no solo nuestra espiritualidad, sino también el mundo que nos rodea. Nos desafía a hacer una pausa y reflexionar profundamente. ¿Estamos realmente viviendo el Evangelio o simplemente eligiendo las partes que nos resultan convenientes? Es una pregunta incómoda, pero absolutamente esencial. ¿Cuántas veces hemos optado por ignorar los pasajes más desafiantes de la Biblia, aquellos que nos llaman al sacrificio, a la humildad y a una obediencia plena a la voluntad de Dios? Es sencillo aferrarse a las promesas de bendiciones, prosperidad y protección divina, pero ¿qué hacemos con los llamados a amar a nuestros enemigos, a cargar nuestra cruz diariamente y a morir a nuestro ego? ¿Estamos dispuestos a vivir esos principios o preferimos una fe cómoda, moldeada a nuestras preferencias y deseos? Este pasaje de Mateo 7, 21-23 funciona como un espejo que revela con crudeza la profundidad de nuestra espiritualidad. Nos obliga a confrontar una verdad que muchas veces preferimos ignorar: no todo lo que hacemos en nombre de Dios será reconocido por Él. Nos empuja a cuestionarnos si nuestras acciones están realmente motivadas por un deseo genuino de agradar a Dios o si simplemente estamos buscando mantener una fachada ante los demás.
¿Nuestras obras reflejan una fe auténtica o son solo expresiones de una religiosidad vacía? ¿Estamos verdaderamente siguiendo la voluntad de Dios o adaptando el Evangelio para justificar nuestros propios intereses y comportamientos? Esta reflexión nos lleva a una invitación poderosa, una invitación a la transformación. Este es el momento de detenernos y evaluar nuestra relación con Dios. ¿Lo conocemos realmente o simplemente hablamos de Él? Dios nos llama a una conexión profunda, real y sincera, pero responder a ese llamado requiere valentía. Valentía para enfrentar nuestras fallas, para abandonar la hipocresía y para buscar su voluntad por encima de todo. La pregunta que queda ahora es, ¿estás dispuesto a aceptar esta verdad? ¿Estás listo para vivir un evangelio que transforma desde lo más profundo de tu ser hacia todas las áreas de tu vida, incluso si eso significa renunciar a tu zona de confort? Hoy se te presenta una decisión importante. No basta con decir Señor, Señor. Es hora de vivir el evangelio en toda su plenitud, de manera auténtica y obediente, porque, al final, eso es lo que realmente marcará la diferencia. Este versículo no es solo poderoso, sino también profundamente desafiante. Tal vez por eso es evitado en muchos púlpitos. Sin embargo, no se trata de criticar a las iglesias o líderes específicos, sino de reflexionar sobre nuestra resistencia a enfrentar mensajes que cuestionan directamente nuestras comodidades. ¿Por qué evitamos esas verdades? ¿Es por miedo a desagradar, por temor a tocar heridas profundas o simplemente porque no hemos comprendido completamente el mensaje? Este texto nos invita a dejar atrás la superficialidad y a vivir una fe genuina que va mucho más allá de palabras o rituales externos. Es un llamado directo a la acción. No permitas que este mensaje quede solo como algo que escuchaste o viste hoy. Reflexiona. Cuestiona. Habla con Dios sobre cómo puedes empezar a vivir el Evangelio de manera auténtica, sin temer los desafíos espirituales que eso conlleva. La verdad puede ser incómoda, pero también tiene el poder de liberarnos. Y quizás esa sea la razón por la que este versículo no recibe la atención que merece. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tienes ahora la oportunidad de hacer algo diferente. Vivir la verdadera voluntad de Dios no es solo un desafío, es el propósito más elevado que podemos abrazar. Y este propósito, aunque exigente, nos lleva a experimentar una vida con un significado profundo, con una conexión genuina con el Creador y con un impacto que trasciende nuestras propias vidas. ¿Estás listo para aceptarlo?